41 victorias, 65 poles, 3 títulos mundiales, 88, 90 y 91. Y 30 años después, su legado sigue presente. Soy Dani Mendoza Carlos, esta es La Caja de Arena y hoy te quiero hablar de la vida de Ayrton Senna. Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Caja de Arena. El día de hoy te quiero hablar de mi héroe deportivo. Han pasado 30 años de aquel fatídico accidente de Imola 1994, donde el que para mí es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 perdió la vida. Quiero comenzar haciendo un homenaje al piloto Roland Ratzenberger, con quien la historia no ha sido muy justa, pues falleció un día antes de Ayrton, pero que afortunadamente en los últimos años también se lo empieza a recordar y a homenajear. También quiero enviarle un gran abrazo, si me estás viendo, a mi primo Pedro Tuala, que gracias a él es que soy muy fanático del piloto brasileño. Él fue quien me permitió conocer la vida de esta leyenda y al menos poder observar los últimos años de su carrera. El día de hoy te quiero contar curiosidades o anécdotas, cosas que quizás sabes del piloto o que quizás no sabías, pero que igual con mucho gusto te quiero comentar para que también conozcas un poco sobre la vida del gran piloto brasileño, el mágico Senna. Sin más que decir, vamos a ello. En la Fórmula 1 hay un gran premio que es el más importante o al menos el más tradicional y es considerado una de las carreras que forman la Triple Corona. La Triple Corona son las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis y por supuesto el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, que es el gran premio del que te estoy hablando. Esta carrera es muy importante porque es una carrera tan trabada, es un circuito urbano en una pequeña nación donde muchas veces el dominio o el motor no es lo que más influye, sino muchas veces las manos del piloto. Todos los pilotos de Fórmula 1 quieren ser campeones del mundo y a su vez alguna vez decir que ganaron el Gran Premio de Mónaco, que fue hace algunos días, donde también se rindió muchos homenajes a Ayrton Senna. Bueno, pues Mónaco es una nación que es un principado, es una monarquía donde la máxima autoridad es un príncipe. Y Ayrton Senna tiene el récord de haber triunfado 6 veces en Mónaco. Por eso es que Ayrton Senna no solo es una persona común y corriente, sino que es un rey. Porque si bien es cierto, Mónaco ha tenido muchos príncipes, solo ha tenido un rey, el gran Ayrton Senna. Te dije anteriormente que mi héroe deportivo era Ayrton Senna. Y podrás pensar que un héroe deportivo es aquel jugador que hace gol en el último minuto, aquel basquetbolista que lanza un tiro de tres y gana en el último segundo un partido o un campeonato. En el caso de Ayrton Senna también se daba esto porque él sacaba la victoria de las garras o de la mandíbula de la derrota. Pero Ayrton Senna, en el Gran Premio de Bélgica de 1992, salvó la vida de un compañero. Aquel compañero era el piloto francés Eric Comas, quien se estrelló en un muro de contención a 300 kilómetros por hora. Ayrton pasó cerca de su monoplaza en la prueba de clasificación, detuvo su McLaren, se bajó del auto, pasó entre escombros y entre otros autos que sí, había bandera amarilla, pero en Fórmula 1 a baja velocidad va tranquilamente fácil 80 kilómetros por hora. Se percató de que su motor aún seguía encendido, se acercó al monoplaza sorteando todos los peligros, sostuvo la cabeza del Comas, le quitó el casco, pudo apagar el motor poniéndose en riesgo su vida y estuvo sosteniéndole la cabeza durante el tiempo suficiente hasta que llegaran los paramédicos. Tiempo después, el mismo piloto Comas destacó y reconoció que sin la ayuda de Ayrton, él hubiese perdido la vida. Irónicamente, Comas estuvo presente en el accidente de Ayrton y estuvo muy cerca cuando lo subían al helicóptero médico. Él manifiesta la impotencia que sintió de no poder salvar la vida de aquella persona que le salvó la vida a él un par de años antes. Cuenta la historia que cuando Ayrton Senna corría en Cars, tuvo un muy mal resultado a la lluvia. Siendo tan perfeccionista, empezó a practicar, practicar, practicar y de repente se convirtió en un experto bajo condiciones climáticas adversas, o sea, la lluvia. Entonces, Ayrton Senna, la mayoría de sus logros, o gran parte de sus logros, se los debe a que no siempre hubo las mejores condiciones y cuando él no tenía el auto y llovía, él simplemente ganaba.
Hay un gran premio muy importante, Donington 1993. En aquel gran premio Ayrton no tenía un coche ganador. El McLaren ya no contaba con motores Honda y creo que eran motores Ford, entonces no eran competitivos contra los Williams, que eran el coche dominante en aquella temporada. Bueno, pues Ayrton Senna partía desde la cuarta posición y empezó a llover. De repente Ayrton Senna en la primera vuelta rebasó a un tal Michael Schumacher, un tal Damon Hill y un tal Alain Prost, lo que es considerada la vuelta de Dios. Cuando Ayrton Senna llegó a la Fórmula 1, ya había grandes pilotos en la parrilla. Ayrton Senna empezó en Toleman, luego fue a Lotus y finalmente dio el gran salto al equipo McLaren, el equipo dominante en aquella era. En el equipo McLaren ya había un grandísimo piloto que se llamaba Alain Prost, campeón del mundo, y Ayrton Senna fue para ayudarlo y fortalecer el equipo. Pero Ayrton Senna no era un segundo. Ayrton Senna tenía hambre de gloria. Eran pilotos con percepciones del automovilismo o de las carreras diametralmente opuestos. Mientras Ayrton era temerario y podía en un pequeño espacio meter su coche arriesgando, Alain Prost parecía que iba con la calculadora en la mano y si él necesitaba quedar décimo para quedar campeón del mundo, él simplemente iba a optar a eso. No arriesgaba, por eso lo llamaban el profesor. Cuando estos grandes pilotos se encontraron en un mismo equipo con un coche dominante, empezaron a saltar chispas. Ayrton Senna quedó campeón en 1988. En 1989, en la última carrera, Alain Prost chocó deliberadamente con Ayrton Senna y quedó campeón por mayor cantidad de puntos. En 1990, Ayrton Senna le devolvió la moneda sacando a Prost en la primera curva y coronándose también campeón del mundo. Una rivalidad que los tuvo durante mucho tiempo pugnando. Todo héroe necesita un gran villano. Y Ayrton Senna muchas veces hizo de héroe. Alain Prost hizo de villano. En todo caso, los últimos minutos y horas de su vida, o las últimas semanas de su vida, Ayrton Senna pudo conversar finalmente con Alain Prost y quedaron en buenos términos. Alain Prost estuvo presente en el funeral de Ayrton y fue uno de los personajes más importantes y que se vio más golpeado por la fatídica muerte del brasileño. Los héroes del pueblo no necesariamente salen de las clases más bajas. Ayrton Senna no nació en una familia pobre, su familia era una familia adinerada de Sao Paulo. Sao Paulo es el monstruo de Latinoamérica, la ciudad más poblada hasta hoy de toda Latinoamérica. Y hay mucho contraste y mucha desigualdad. En el tiempo que Ayrton corría en Fórmula 1, finales de los 80, principios de los 90, Brasil, una nación con muchos habitantes, estaba sumida en la pobreza. Brasil, para para Brasil el fútbol es una religión y desde 1970 no tenían ninguna gran alegría. El automovilismo fue un refugio. Ayrton Senna se convirtió en la única razón para sonreír cada domingo que él corría. El pueblo lo adoraba. Ayrton Senna no pudo ganar en su tierra hasta 1991 y no lo iba a hacer de una manera sencilla. Ayrton Senna corriendo en su casa perdió la caja de cambios y tuvo que terminar las últimas vueltas solamente con la sexta marcha. Llegó muy agotado, muy deshidratado, pero consiguió su victoria. Ondeó la bandera brasileña y finalmente le brindó a su pueblo una gran alegría. Para las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro, todos, todos los atletas brasileños recibieron un regalo, una pulserita, espero ponerte una imagen, en la cual por medio de una aplicación de realidad aumentada podías revivir justamente los últimos minutos del Gran Premio de Brasil 1991. Esto con el ánimo de incentivar a todos los atletas brasileños a que no se rindieran, a que podían conseguir la victoria. Cuando Ayrton Senna falleció, sus funerales fueron dignos de un jefe de Estado. Se cree que en su natal Sao Paulo lo acompañaron más de 1 millón de personas, muchos de ellos derramando lágrimas y lanzando flores ante el paso de su campeón, el campeón del pueblo, el campeón de la gente.
Finalmente, a día de hoy, muchos de los récords de Ayrton Senna han sido ampliamente superados. Para la gente que sigue la Fórmula 1 actual, eh, hay 7 veces campeones del mundo, 5 veces campeones del mundo, pero sin embargo el legado de Ayrton Senna perdura hasta la actualidad. Ayrton Senna fue un parteaguas en la categoría, fue uno de los primeros pilotos que se comprometió en el desarrollo de los autos, uno de los primeros pilotos que se preocupó mucho de la telemetría, es decir, de todos los datos que se recogían, y ayudó a desarrollar su vehículo. No era un simple piloto que llegaba y se sentaba en un carro que los ingenieros le preparaban. Desde entonces, la forma de hacer Fórmula 1 de los pilotos, de ser profesionales, cambió completamente. Aparte de eso, su legado en el tema de seguridad. Si bien es cierto, Ayrton Senna era un piloto temerario, era un piloto que se preocupaba mucho por la seguridad, como lo demostró cuando salvó vida de incluso uno de sus compañeros. Luego de su muerte, la Fórmula 1 cambió completamente y en años posteriores se mejoró mucho la seguridad de los monoplazas. Cuando Ayrton Senna falleció, se conoció también mucho más de su obra social en su natal Brasil, donde aún existe el Instituto Ayrton Senna, que se dedica mucho a ayudar a los niños más pobres de la nación sudamericana. Si has llegado hasta acá, es tiempo de que te suscribas, que des like, que toques la campanita y que ayudes a crecer a este canal donde se habla de todo un poco. Este es un año donde vas a conocer mucho sobre la vida de Ayrton. Primero tenemos el documental de Netflix, donde si eres alguien relativamente joven, que te gusta algo del automovilismo, pero no conoces mucho de la vida de Ayrton Senna, creo que es una grandísima oportunidad para que conozcas un poco sobre la vida de la leyenda brasileña. Aparte de eso, debido a que son 30 años de su partida, hay mucho merchandising. Tenemos este año, se lanzó un set de Lego, que espero tenerlo en mi colección pronto, y también en el Gran Premio de Mónaco hace un par de semanas, hace una semana realmente, se rindieron muchos homenajes. El equipo McLaren utilizó una delivery en homenaje al campeón. Una semana antes del Gran Premio de Mónaco, en Imola, el piloto tetracampeón del mundo Sebastián Vettel también hizo un homenaje conduciendo un McLaren y ondeando la bandera de Austria en honor a Ratzenberger y de Brasil en honor a Senna. Entonces, a Ayrton Senna se lo sigue recordando y posiblemente se lo siga recordando durante mucho tiempo como una leyenda del deporte y una leyenda del automovilismo. Gracias por acompañarme en este viaje de nostalgia, de también un poquito de tristeza, pero también de mucha alegría. Y que Dios los cuide siempre.